Buenas tardes, mi nombre es Emilio Velasco, soy el director de Anexa Consultoría y hoy vamos a hablar de los recursos intangibles en el contexto de la estrategia organizativa. Me interesa dejar claro lo primero, que vamos a trabajar los intangibles en el contexto de la estrategia organizativa. Hay tres niveles de estrategia, que sería el nivel de la estrategia organizativa, el nivel de la estrategia de unidades de negocio y el nivel de la estrategia operativa. En este caso vamos a hablar solo de la estrategia organizativa, de la más general de la empresa. ¿Cómo vamos a estructurar? Bueno, vamos a empezar refiriéndonos a por qué centrarse en los intangibles. Hoy en día hay muchas teorías y muchos libros y muchos medios de comunicación que están hablando continuamente de es necesario trabajar los intangibles. Los intangibles son lo más importante que hay dentro de la organización. Bueno, en realidad la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué lo son? Después veremos qué son, después cómo medirlos y evaluarlos y finalmente cómo implementarlos dentro de la estrategia. La cuestión es ¿por qué centrarse en los intangibles? Bueno, lo primero parece es hablar de una cierta evolución. En este gráfico podéis ver cómo durante el siglo XIX lo que más peso tiene en la economía, voy a marcar con el puntero, un segundo. Lo que más peso tiene en la economía es el trabajo. En esa franja el capital tiene un peso importante, es decir, el aspecto financiero y de capitalización de las organizaciones tiene un peso importante, y la tierra, lo que llamaríamos los recursos prima de la empresa. Bueno, son la primera revolución industrial, donde la fuerza de trabajo tiene un peso muy importante y donde, digamos, los desarrollos productivos van ligados a esa fuerza de trabajo. Durante el siglo XX vamos evolucionando hacia una estrategia distinta en la que lo que más pesa es el capital. Las empresas tienen, desde luego, trabajo, tienen tierra o recursos prima, pero lo fundamental para ellas es la capitalización. De hecho, los movimientos de capitales van a ser los que produzcan plusvalías, mientras que en el siglo XIX esas plusvalías no son tan grandes respecto al capital, sino que están centradas en el trabajo. Bueno, pues llegados a nuestro siglo XXI, parece que el peso del capital se reduce. La evidencia podría ser que empresas de poco tamaño, empresas que no tienen una gran capitalización, sin embargo son capaces de crecer muy rápidamente, de obtener una capitalización muy rápidamente. Tenemos ejemplos del sector tecnológico que lo ponen en evidencia. Así que el capital ya no es tan importante, no es la gran empresa multinacional que tiene grandes recursos de capital, sino que empresas muy pequeñas, más ágiles, pueden conseguir rápidamente ese crecimiento. Parece que los recursos prima, esa tierra, ¿de acuerdo? Digamos, la parte física tangible de la empresa ya no pesa tanto, casi todos, no, muchos modelos de negocio están basados en recursos que no son recursos físicos, y parece que lo que está primando es el conocimiento. Es clave para nosotros distinguir qué conocimiento. Evidentemente todas las organizaciones durante toda la historia de la humanidad han vivido del conocimiento, de saber hacer cosas técnicamente, de saber combinar elementos o de saber gestionar o de saber comprender, ¿no? Desde las antiguas civilizaciones hasta hoy en día. Hablamos en este caso de que muchas empresas, lo vamos a ver cómo se desarrolla esa estrategia, muchas empresas están relacionadas con el conocimiento como estrategia. No es que necesiten el conocimiento para poder trabajar o hacer su trabajo, sino que el conocimiento se convierte en su estrategia. Vamos a ver cómo. Y sobre todo cómo convive ese conocimiento, esa estrategia de conocimiento organizativa, con estrategias que pertenecen a procesos productivos tradicionales. Bueno, este sería un primer elemento de por qué ocuparse de esto, por qué merece la pena hablar de intangibles, y porque en una economía impulsada por los factores, que sería este primer elemento, se compite por coste. Hay mercados en los que uno compite por coste, porque cuando la economía está impulsada por la inversión, hablamos ya de capitales, se compite por eficiencia, la capacidad que uno tiene de ser eficiente con sus recursos, en el uso de sus recursos, y porque en una economía impulsada por la innovación, que parece que es en la que nos estamos moviendo o hacia la que tendemos, no queda claro entre los autores si la hemos alcanzado, estamos a punto de alcanzarla o aún queda un tiempo, si esta crisis ha frenado esto, pero lo que tenemos es, en una economía impulsada por la innovación, se compite por diferenciación. Es
decir, por la capacidad que tenemos de ser diferentes de nuestros competidores. Ahí la cuestión clave para nosotros es, hablamos de innovación, hablamos de investigación, hablamos de desarrollo, hablamos de una serie de elementos que reconocemos normalmente como intangibles, y estos están hoy en día en el centro de nuestra economía. Bueno, es necesario, por lo tanto, en un primer lugar, entender por qué ocuparse de esto, de la gestión de los intangibles. Hay una cierta tendencia a hablar de los intangibles como si fueran un fin en sí mismo. No es cierto y no es recomendable para las empresas pensar que tener unos intangibles se convierte en un fin en sí mismo. Los intangibles, como cualquier recurso que tiene la empresa, son medios que la empresa necesita para poder hacer lo que hace, que son negocios, transacciones, evolucionar su producto, evolucionar su estructura, pero son medios, no se convierten o no se pueden convertir en fines.